Hola, mi nombre es Carla Natsieri Jiménez García, soy estudiante de la carrera de Medicina del primer semestre del Grupo B. Mi equipo está conformado por Karen Adriana y Víctor Pablo. Nosotros nos vamos a encargar de explicarles los temas vistos en el segundo parcial de Biología Celular. Yo empezaré hablando sobre el aparato de Golgi y el citoesqueleto. Dentro de los organelos celulares se encuentra el aparato de Golgi, el cual cumple con la función de procesador, empaquetador, distribuidor y secretor de células, gracias a que el aparato recibe proteínas inmaduras que provienen del retículo endoplasmático rugoso. El aparato libera vesículas, las cuales se encargan de llevar las proteínas que ya fueron maduradas hacia diferentes sitios, que pueden ser los lisosomas, la membrana plasmática y el medio extracelular. Hay dos tipos de vesículas, las vesículas secretoras y las vesículas de almacenamiento. Dentro de la estructura del aparato de Golgi está compuesto por una serie de cisternas en forma ligeramente curvas, que se encuentran limitadas por membranas. A esto se le conoce como diectosoma. Hay tres tipos de cisternas y se clasifican de acuerdo a su posición y su función. Están la cisterna cis, la cisterna intermedia y la cisterna trans. Otro organelo que se va a ver es el citoesqueleto, el cual su función principal es dar sostenibilidad para la arquitectura y forma celular. Al estar compuesto por filamentos, los cuales cada uno de ellos les otorga una propiedad específica. El citoesqueleto se encarga de mediar los movimientos de desplazamiento y tránsito de materiales unicelulares. Los filamentos, al encontrarse de manera intrincada, el citoesqueleto puede resistir a la deformación. Dentro de la estructura del citoesqueleto está compuesto por tres tipos de filamentos, que son los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Dentro de los microtúbulos encontramos que ayudan a la forma celular, permiten por medio de una asociación que la célula se mueva de un lado a otro. Forman asociaciones estables y sirven como vías de desplazamiento de distintas proteínas. Estas proteínas se clasifican en dos familias, las kinesinas y las dineinas. Dentro de la estructura de los microtúbulos se encuentra que son filamentos largos, son huecos y forman tubos. Están formados por una proteína llamada tubulina y pueden llegar a medir hasta 25 nanómetros de diámetro. Nacen del centrosoma y se extienden hacia los bordes de la célula. Pueden crecer y acortarse. Y gracias a que tienen dos extremos, uno positivo y uno negativo, puede ocurrir el autoensamblaje. Los filamentos de actina están compuestos principalmente por monómeros en forma de globo, tienen un diámetro de 7 nanómetros y tienen forma de hélice y giran en su eje. Están unidos a proteínas específicas que se encargan de regular el comportamiento, como la organización, localización y longitud. Y cuenta con los extremos, uno positivo y uno negativo, y gracias a ellos pueden crecer o acortarse. La actina se encuentra libre en el citosol. Dentro de las funciones de estos filamentos está que puede ocurrir el movimiento celular e impiden la polimerización sin presencia de ATP. La actinina más miosina tienen un papel fundamental en la contracción muscular. Los filamentos intermedios tienen un diámetro aproximado de 10 micrómetros y se componen por una cabeza en forma de globo y una cola similar en el carbono terminal, y estos se conectan entre sí y forman una hélice alfa. Se encuentran en el citoplasma celular y a menudo están unidos a la membrana. De igual forma se pueden encontrar en el núcleo formando la lámina nuclear. Se clasifican en cuatro tipos: en filamentos de queratina, filamentos de bimentina, neurofilamentos y las láminas nucleares. Dentro de los y sus subgrupos son neurofilamentos, que son las neuronas y axones del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Están los gliofilamentos, que son las células de la glía. Están las citoqueratinas, que son las células epiteliales y endoteliales. Y están los filamentos de dismina, que están en el músculo liso y estriado. Y están los filamentos de bimentina, que son células mesequinales, las cuales son los condrocitos en el cartílago, los miocitos en el músculo, los fibroblastos en la piel, tendones y ligamentos, los astrocitos en el sistema nervioso central, las células estromales, que son en la médula, los adipocitos en la grasa y los osteocitos en el hueso. Los filamentos de tiperina, que están en los ganglios raquídeos, simpáticos y parasimpáticos, que son pertenecientes del sistema nervioso periférico, y están en las láminas nucleares.
Mi nombre es Karen Adriana Algazábal López y a mí me tocó el tema del transporte a través de membranas. Empezaremos mencionando los tipos de transporte. El tipo de transporte que no utiliza energía se le conoce como transporte pasivo, mientras que al que sí utiliza energía se le conoce como transporte activo. Cabe destacar que en el caso del transporte pasivo, el soluto se mueve siempre a favor del gradiente. Esto es muy importante. El transporte libre es cuando entra y sale cuando quiere y es de tipo autónomo. El transporte mediado, que es cuando se necesita una proteína de membrana específica para que así se pueda introducir a la célula. Las proteínas de canal son donde pasan proteínas de un tamaño medio, mientras que en los poros celulares es donde pasan las proteínas de menor tamaño, que son muy pequeñas. En las proteínas transportadoras son donde pasan las macromoléculas. Un ejemplo sería la glucosa, pero es cuando ésta se encuentra en el torrente sanguíneo y este tipo de transporte no utiliza energía y por lo tanto este sería un transporte pasivo. Bueno, la osmosis es el transporte pasivo y aquí solo pasan las moléculas de agua que son transportadas a través de la membrana. El movimiento se realiza a favor del gradiente. Esto es desde el medio de mayor concentración de agua, o sea, de menor concentración de soluto, hacia la menor concentración de agua, que es donde hay mayor concentración de soluto. La función de la osmosis es mantener hidratada a la célula. También otra función de la osmosis es que la membrana celular deje pasar agua, pero no a los solutos. Existen dos tipos de solución. La solución hiposmótica, que es la baja concentración de agua en la célula, y la solución hiperosmótica, que es la mayor concentración de agua en la célula. Otra función de la osmosis es la regulación del volumen celular. El mantenimiento del volumen celular es un parámetro de supervivencia para la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior de la célula. A la presión que se le hace en el interior de la célula se le conoce como presión osmótica coloidal. Bueno, a continuación les mencionaré tres factores que determinan el volumen celular. El primero, el número de partículas osmóticamente del interior de la célula. El segundo, que es la osmolaridad del líquido celular. Y el tercero, la permeabilidad de la membrana celular. Las partículas osmóticamente activas son las que presentan cargas y tienen la habilidad de disociarse. Esto atrae particularmente a las moléculas de agua, y las partículas no osmóticamente activas serían, por ejemplo, los triglicéridos que no atraen el agua. Ahora, les hablaré sobre el comportamiento de la célula animal ante las presiones osmóticas. La primera sería la isotónica, que es cuando el agua entra a la célula y sale, es decir, el volumen de la célula no varía, se mantiene igual. La segunda sería la hipotónica, que es cuando el agua entra a la célula y entra tanta agua a la célula que ésta llega a explotar. Y por último tenemos a la hipertónica, que es cuando el agua sale para disolver los solutos de afuera y para así que pueda haber un balance y pues se sale todo el agua de la célula y esta muere deshidratada. Bueno, empezaremos con la difusión simple. Aquí se permite el paso de sustancias a través de la membrana plasmática. Al movimiento de las moléculas se le conoce como flujos. Ese es un dato interesante. Bueno, la difusión facilitada. Esta cabe destacar que no requiere energía. Aquí el transporte celular es donde se es necesaria una célula llamada Karen o transportador, que sería una proteína integral, y para que las sustancias atraviesen la membrana, ya que las moléculas que quieren pasar por la difusión facilitada son más grandes e insolubles. Bueno, el transporte activo. Bueno, aquí se produce un consumo de energía dado que el movimiento se realiza en contra del gradiente.
y de la concentración potencial químico o electroquímico. Les hablaré sobre los uniportadores. Estos transportan una sola molécula en un solo sentido a través de la membrana. Luego siguen los antiportadores. Estos incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido, mientras que simultáneamente transportan otra en sentido opuesto. Bueno, un ejemplo de los antiportadores es la bomba de sodio y potasio, ya que mientras saca el sodio, mete al potasio. Los simportadores, que son las proteínas que transportan una sustancia junto con otra y que frecuentemente es el protón con un hidrógeno. Sería que las dos pasan juntas al interior de la célula. Bueno, el transporte activo primario, en el que el consumo energético normalmente del ATP es acopiado directamente al movimiento del soluto o del transportador. La energía, el intercambiador de calcio y sodio gasta energía y en todas las células, se presenta en todas las células eucariotas. Su función es sacar el calcio del interior de la célula y saca un calcio en forma de ion y mete 3 sodios. Su finalidad es mantener baja la concentración de calcio en la célula. Bueno, el transporte mediante las vesículas, cuando no funciona ningún otro proceso. La célula hace vesículas y mete del exterior las moléculas al interior de la célula. Un tipo sería la endocitosis, ya que cuando las sustancias son particularmente de gran tamaño, recibe el nombre de fagocitosis, y si están en solución se le denomina pinocitosis. Un dato interesante es que la clotrina es una proteína de la fagocitosis. Y esto sería todo de mi parte. Bueno, yo soy Víctor Pablo Hernández. A mí me tocó explicar lo que son la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Voy a empezar con lo que es la barrera hematoencefálica. Para empezar, necesitamos conocer lo que significa el concepto de barrera. Barrera, según libros de biología, se le llama barrera a el dispositivo limitante entre dos compartimientos o dos tipos de sistemas. La barrera hematoencefálica es una barrera compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está conformado por lo que es el cerebelo y la médula espinal, y entre esos se encuentra la barrera hematoencefálica. Protege y regula las sustancias que se encuentran en el torrente sanguíneo y evita el paso de sustancias que no sean liposolubles al sistema nervioso central. Mantiene la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Bueno, el endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está estrechamente unido, haciendo que el borde celular de la pared interna se conforme. Las sustancias pueden llegar al sistema nervioso central por medio de la circulación capilar, el líquido intersticial, o por difusión al líquido cefalorraquídeo. Como ya había mencionado, las sustancias liposolubles atraviesan esta barrera porque está constituida por 3 membranas, y pues como ya lo sabemos, toda sustancia liposoluble atraviesa membranas. Las sustancias pueden llegar al sistema nervioso central, como ya lo había mencionado, por el líquido intersticial, que está constituida por la pared de capilares cerebrales. Las células endoteliales de estos capilares difieren de sus equivalentes por ausencia de poros intracelulares y vesículas pinocitósicas.
Estas están adosadas y existen bandas ozonulas oculedens, llamadas oculedens del capilar en sus bordes que son muy estrechas, haciendo impermeable la pared interna capilar. Bueno, las células gliales o los astrocitos cubren el 85% del capilar de la barrera hematoencefálica. Estos tienen la propiedad de mantener la homeostasis neuronal e impedir el paso de sustancias no liposolubles que se encuentran en el torrente sanguíneo y participa en la formación de las barreras de la barrera hematoencefálica y de la barrera del sistema nervioso central. Ok, tenemos que los capilares de la barrera hematoencefálica están constituidos por lo que son los astrocitos, los periocitos, una neurona, y en su capilar encontramos lo que es una unión estrecha y la luz capilar. El periocito, el astrocito y la neurona son las que constituyen los tres tipos de barrera, tipos de membrana del capilar de la barrera hematoencefálica. Bueno, las células de microvasculatura también constituyen lo que es la pared física, la barrera física de la barrera hematoencefálica, pero sobre todo las células endoteliales capilares son las que le dan la permeabilidad o impermeabilidad de la barrera hematoencefálica. Ok, la barrera hematoencefálica tiene tres tipos de transporte para que puedan atravesar las tres membranas de la barrera hematoencefálica: la transcistosis mediada por receptores, la difusión transmembranal y mecanismos de acarreo y transportadores. Bueno, también los fármacos pueden llegar al sistema nervioso central incorporándose al líquido cefalorraquídeo. Esta se deriva de lo que es la barrera hematocefalorraquídea, pero la barrera hematoencefalorraquídea y la barrera hematoencefálica se unen en un mismo concepto derivado de barrera hematoencefálica. Bueno, las características físico-químicas que deben de tener las sustancias liposolubles para poder atravesar la barrera hematoencefálica son bajo peso molecular por menos de 600 daltons o un poquito más de 1000 daltons, pero normalmente esas células no la pueden atravesar y se quedan en la última barrera, acoplándose a la membrana celular del capilar. Afinidad por agua, debido a que se vuelven liposolubles. Las alteraciones fisiológicas pueden alterar la estructura de la barrera hematoencefálica, haciéndola más permeable y así provocando una ruptura de la misma. Por ejemplo, en la meningitis se puede ocasionar cierta ventaja de que la barrera hematoencefálica esté rota o sea más permeable, porque se usa de una manera terapéutica. Se administra penicilina directamente hacia el torrente sanguíneo y así pueda llegar más fácil a lo que es el cerebro y pueda tener un proceso terapéutico más que nada en caso de tener meningitis. Y por eso es importante conocer el estado fisiológico de las personas. Bueno, también me tocó explicarles lo que es la barrera placentaria. La barrera placentaria es una barrera compleja constituida por tejido fetal y materno. Es una masa esponjosa adherida al útero que se deriva en el desarrollo de la gestación y está desarrollada por células que provienen del espermatozoide y del óvulo. Esta es de tipo hemocroral. La mayoría de los fármacos atraviesan por difusión simple. Ok, esta transmite nutrientes, hormona y oxígeno al bebé por medio del cordón umbilical, o sea, de la madre hacia el feto, y tiene la capacidad de eliminar desechos dentro del mismo transporte.
Produce gonadotropina, coriónica y algunas otras hormonas que producen el cambio en la gestación, en la lactancia también de las mujeres, o sea, el incremento de las mamas, el incremento de la panza, etc. Ok, esta barrera tiene funciones específicas, como por ejemplo tiene un metabolismo que es único, el metabolismo placentario, en el cual en el primer trimestre sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos que aportan energía al bebé. Pues derivado a esto, tiene su almacén de energía porque la mujer, como bien sabemos, en el momento de estar en gestación, pues esta tiene un consumo de energía muy elevado derivado a que el bebé consume mucha energía dentro de la madre. También sabemos que el feto consume de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna. Derivado a esto, como ya sabemos, el feto consume de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto. Esto haciendo que la falta de oxígeno por 30 segundos puede hacer fatal o puede ser que el producto se pierda. También sabemos que durante el primer trimestre el feto depende del sistema inmune de la mamá. Después del primer trimestre se recibe la inmunoglobina G materna, la IgG, a partir de las 14 semanas. Bueno, tenemos también que la barrera celular derivada de tejido fetal y materno produce que los fármacos atraviesen el 89.9% de los fármacos pueden atravesar esta barrera. La concentración de los fármacos será de cantidad igual del lado del torrente sanguíneo materno como del torrente sanguíneo fetal, porque pues como sabemos todos los fármacos atraviesan esta barrera por medio de difusión simple. Entonces el momento de que el fármaco llegue cerca de la barrera placentaria, esta se reflejará de misma cantidad dentro del torrente sanguíneo materno y torrente sanguíneo fetal. Bueno, se comunican por medio del cordón umbilical. Como sabemos, el cordón umbilical está compuesto por 2 arterias y una vena. La administración de fármacos en el primer trimestre puede originar efectos tetarotrogénicos de tipo morfológico o malformaciones en el bebé. Como sabemos, la tableta del fármaco pasa por el estómago, luego se deriva a lo que es el intestino grueso, el intestino delgado, pasa hacia los músculos, el cual llega a la vascularización del torrente sanguíneo materno y se traspasa al torrente sanguíneo fetal. Las concentraciones de mayor a menor peso molecular de los fármacos tienen que tener un peso molecular inferior de 600 daltons y hasta superior de 1000 daltons, pero estos pasarían con mayor dificultad. Se clasifican en 2 tipos de estructuras. Los de ácido con pKa alto pasan con mayor facilidad y los bases con pKa bajo pasan igual de mayor facilidad. En cambio, cuando es en sentido contrario, el ácido con pKa bajo y el base con pKa alto, estos pasan con mayor dificultad o de plano no podrían pasar dependiendo de las características físico-químicas del fármaco. El pKa es el constante de disociación de un ácido. Bueno, la sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior de entre 0.10 o 0.15 al de la madre del pH. Por ejemplo, si la madre tiene un pH de 7, el feto tendrá un pH de entre 6.9 y 6.85. Bueno, y en el momento de hablar de que el fármaco tiene un pKa muy base, esto va a hacer que al momento de que llegue el fármaco al torrente sanguíneo fetal, este se pueda elevar hacia un nivel tóxico o llegando a un nivel letal, provocando la pérdida del producto. Tenemos también que entender
que las características morfológicas de la placenta varían según el progreso de la gestación. Conforme va avanzando la gestación, esta barrera empieza a desengrosarse y empieza a ser más delgada para que el momento del parto pues ya se pueda hacer de manera correcta. El anestésico, tenemos que entender también que hay problemas con el anestésico en el momento de los partos. El anestésico inhalado, llega en cuestiones de minutos hacia el torrente sanguíneo fetal, el cual puede producir la pérdida del feto o que el feto nazca con algún problema derivado al tipo de anestésico. El anestésico inyectado, por así decirlo, llega más tardío al torrente sanguíneo fetal, haciéndose más accesible al momento de labor de parto, pues debido a esto el bebé haciéndose más rápido y así no podría perderse el feto. O sea, hay más posibilidades de salvarlo, por eso es el que más se utiliza. Bueno, también tenemos que comprender que la transferencia placentaria depende de 3 factores. El factor que vimos que se produce más son los maternos, que son el bajo estado nutricio, el cual provoca que la proteína albúmina y los ácidos grasos, que son aquellos que retienen el fármaco o almacenan el fármaco para que no llegue su concentración más fuerte hacia el torrente sanguíneo fetal, estén bajos y no produzcan su característica de mantener o retener el fármaco. Entonces puede llegar al torrente sanguíneo fetal con mayor facilidad y con mayor concentración, produciendo también problemas en el producto o en el feto. Y ya, eso es todo de mi parte. De igual forma, me tocó explicarles el tema sobre los receptores de membrana. Los receptores membrales son moléculas señalizadoras o ligandos y son moléculas las cuales las reciben o se les llaman receptores. Todo receptor y ligando viene en pares. Un ligando es aquel que reconoce a uno o algunos receptores diana y un receptor es el que reconoce a uno o algunos ligandos específicos. La unión del ligando con el receptor ocurre un cambio de actividad celular, permitiendo que se transmita una señal dentro de la célula. Hay dos tipos de receptores membranales. El primero es el receptor intracelular, que se puede encontrar en el citoplasma y en el núcleo. Los receptores son proteínas y los ligandos son moléculas pequeñas e hidrofóbicas. Esto es para que puedan atravesar la membrana plasmática. Un ejemplo de estos receptores son los receptores de hormonas esteroideas y forman un complejo llamado receptor hormona. El otro tipo de receptor es el receptor de superficie de la célula. En los receptores son proteínas que se encuentran ancladas en la membrana y los ligandos se encuentran en la parte exterior de la célula. Aquí no requiere traspasar la membrana plasmática. En este receptor hay 3 tipos de dominios: el dominio extracelular, en el que se une el ligando; el dominio hidrofóbico, en el que se extiende a través de la membrana; y por último está el dominio intracelular, que aquí es el transporte de la señal. Dentro de los tipos de ligandos podemos encontrar 3. El primero son ligandos, que son proteínas que se pueden unir al exterior de la célula. El segundo son ligandos de moléculas hidrofóbicas. Estos pueden entrar al interior de la célula. Y por último tenemos a los ligandos, que son moléculas gaseosas pequeñas. Bueno, esto sería todo por mi parte. Gracias.